en este espacio que llamamos Las cicatrices del abuso. En esta ocasión, nuestro editor Héctor Torres conversará con el psicólogo y escritor Manuel Llorens en el marco de la campaña El silencio es amigo del abusador. Una campaña de la vida de Nos en alianza con la organización Construyendo Futuros. Estamos esperando a nuestros ponentes. Por aquí se está uniendo ya Héctor Torres. Así que los dejamos entonces con Héctor Torres y Manuel Llorens. Bienvenido, Héctor. Buenas noches. Buenas noches, Lenis, gracias. Buenas noches a todos. Seguimos realizando estas actividades en el marco de la campaña El silencio es amigo del abusador, desarrollada en alianza entre Construyendo Futuros y La Vida de Nos, con el fin de prevenir sobre el abuso sexual infantil y concientizar sobre la importancia de hablar de este tema tanto en los hogares como en la opinión pública. Vamos pronto a tener con nosotros a Manuel Llorens para que nos acompañe. A lo largo de estos miércoles, aprovecho y hago un pequeño resumen. Hemos estado abordando diversas aristas de esta terrible situación, que es el abuso sexual infantil, la cual deja tantas heridas en las víctimas y por ende en la sociedad. Estuvimos durante 3 miércoles seguidos conversando con varios expertos. En el primer encuentro conversamos con Ana Vázquez, gerente de bienestar de Construyendo Futuros, como primer acercamiento al tema, y también aprovechamos para hablar sobre el servicio Mi Confidente. Luego conversamos con Abel Saraiva, psicólogo, coordinador del Servicio de Atención Psicológica de SECODAP, específicamente sobre el abuso sexual infantil en el hogar. Finalmente estuvimos en una tercera entrega conversando con Norbelis Donaide, trabajadora social y gerente de juventudes de Construyendo Futuros, acerca de la información que se ofrece sobre el abuso sexual infantil en las escuelas y sobre los programas que ellos manejan en Construyendo Futuros sobre en las escuelas que ellos atienden. Cerrando este ciclo, quien es psicólogo clínico y comunitario, profesor e investigador de la Universidad Católica Andrés Bello y codirector de la Red de Activismo e Investigación para la Convivencia, REACIN, el cual está especializado en temas relacionados con violencia interpersonal y comunitaria. Manuel, buenas noches, bienvenidos y gracias por tu tiempo. Buenas noches, Héctor. Encantado de poder conversar contigo y considero que es súper importante la campaña que vienen haciendo y poder hablar de estos temas y concientizar sobre estos temas. Así que agradecido por la invitación. No, de verdad, muy, muy agradecidos a ti por tu tiempo. Debo decir que Manuel muy generosamente aceptó la invitación, a pesar de que actualmente está viviendo en Barcelona, en España, es decir, que para él son las 2 de la mañana y nos está acompañando esta noche a conversar sobre este tema. Manuel, vamos entonces a conversar un poco. En esta ocasión vamos a conversar contigo más bien sobre, ya el adulto que sufrió abuso en la infancia, el adulto sobreviviente. Y te voy a hacer algunas preguntas sobre eso, sobre la terapia, sobre estos aspectos. Comienzo preguntándote lo siguiente. ¿La edad de la víctima puede ser un factor que influya en la profundidad del trauma que deja una experiencia como esa de haber sido víctima de abuso sexual infantil y a su vez incide en la capacidad de superarlo? Sí, fíjate, claro. Hay varios elementos que influyen en el tipo de secuelas que deja una experiencia
como la de abuso sexual, la edad es una de ellas. Hay otros como, por ejemplo, si estamos hablando de que fue un episodio puntual en un momento dado, o si la persona más bien ha sido sometida repetidas veces a una situación abusiva, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, como bien sale reportado en muchos de los escritos que ustedes han ido sacando, muchas veces la persona es conocida, entonces en una situación donde el niño o la niña está en una situación de cautiverio y el episodio es repetido. La calidad de la relación con el abusador, la calidad del ambiente, del contexto, todo eso influye, pero la edad también, porque claro, dependiendo de la edad que tenga el niño o la niña, tiene más recursos cognitivos, sociales y afectivos para poder procesar lo que puede significar una experiencia abusiva y traumática. Y con eso quiero decir que el abuso es un problema no solo por la violencia que implica el estar sometido sexualmente a los deseos de un adulto, que ya de por sí es suficientemente traumático, pero lo es además porque los abusadores muchas veces van generando un vínculo donde tratan de engatusar a la víctima en una relación a través del cual después entonces generan el abuso. Entonces tienen una cantidad de información que está llevando el victimario, la manera en que les imponen la interpretación de los hechos, que después es difícil de poder procesar y de entender y de tratar de darle un significado a esa experiencia. Entonces, claro, dependiendo de la edad, el niño o la niña está más vulnerable a estos adultos que están imponiendo su versión de los hechos. Y ahora la pregunta sería, a mayor edad, mayor facilidad o mayor capacidad, mayores recursos para superarlo, o al contrario. No es una regla absoluta porque, de nuevo, depende de las otras variables. Es decir, tú puedes vivir una situación de violencia sexual muy fuerte, ya siendo más adulto, o bueno, siendo ya un adolescente de más edad, que igual sea muy traumático por el grado de violencia no, la grave coerción, o el vínculo que se tenga con la persona. Pero sí, por supuesto, a más edad la persona tiene más recursos para después entender qué fue lo que pasó, tiene más posibilidades de imaginarse que eso puede ser que no solo no lo esté escogiendo, sino que le está haciendo sufrir, y que no es la interpretación que está imponiendo el victimario. Y entonces eso le va a permitir quizás tener una mayor gama de elementos con que después procesar el trauma. Hay casos de abuso sexual que es con niños o niñas preverbales que ni siquiera han tenido acceso al lenguaje. Entonces, por ejemplo, ahí los recuerdos están mucho más difíciles de acceder y son más invasivos y se llevan más en el cuerpo. Entonces, imagínate tú que ahí son experiencias difíciles de procesar. Claro, y de alguna manera, es decir, el desarrollo, a ver si te entiendo bien, el desarrollo de mayor lenguaje permite que produzca el niño un relato que lo salve más, de alguna forma de decirlo. Que le dé la posibilidad de, claro, después sí resignificar la experiencia y darle un sentido que le permite poder lidiar mejor con lo traumático. Lo traumático básicamente se refieren a experiencias que son tan intensas que abruman la capacidad del individuo de poder integrarlas. Entonces, por ejemplo, lo traumático es: yo viví un asalto y después se me vienen en pesadillas o me vienen recuerdos fragmentados de lo que sucedió, porque bueno, fue tanto el susto que en el momento no pude procesar todo lo que estaba pasando. Igual sucede con experiencias de abuso. Entonces, cuando yo tengo lenguaje, yo puedo tener
la posibilidad de poner un poco de distancia de este recuerdo que se impone. Y sí, de hecho, uno de los indicadores de mejoría es cuando ya la persona puede contar una narración coherente, sostenida de lo que sucedió. Cuando la persona está muy tomado por síntomas, normalmente el relato es fragmentado, no logra tener una coherencia temporal, le es más difícil construir una narrativa de lo sucedido. Ok, entiendo. Te pregunto ahora, ¿existe algún perfil psicológico del abusador, algún perfil común? De alguna manera se puede dibujar. Ese es un tema que ha sido bien controversial en la clínica durante unos cuantos años. El tema de abuso sexual se viene trabajando como bien sistemáticamente a partir de la década de los 70, es decir, tenemos como unos 50 años de acumulación de información al respecto. El tema del victimario, del abusador, ha sido controversial, pero bueno, quizás hay un par de cosas que sí valen la pena como destacar, ¿no? Una que siempre es importante recordar es que el abuso sexual es una patología que tiene que ver con poder, ¿sí? Eso significa que las personas aprovechan una circunstancia de mayor poder para cometer estos abusos, ¿no? Y bueno, por eso, como lo que ustedes vienen reportando, muchas son adultos y muchas son adultos del entorno que se franjan un espacio de confianza y aprovechan eso para cometer estos actos. O en estas instituciones que se les otorga mucho poder, que no tienen la posibilidad de ser vigiladas desde afuera. Por eso espacios como la iglesia, como grupos deportivos, como orfanatos, han sido lugares donde se han reportado muchos episodios de abuso sexual, porque ahí tienes figuras que se les otorga una autoridad que no está supervisada o monitoreada por otro ente. Entonces es importante eso porque nos ayuda a entender que, bueno, una de las cosas que hay que tratar de prevenir es espacios de poder que no tengan supervisión, que no tengan monitoreo, Claro. y esa variable es más importante que características psicológicas individuales. Eso creo que es importante insistir. Luego, con los abusadores, una de las cosas que lo hace difícil es que en clínica decimos que no hay ningún indicador que sea patognomónico del abuso sexual. Eso significa que no hay ningún único indicador clínico que te diga esta persona puede ser un abusador sexual. No hay uno solo que uno pueda aislar y decir esto te predice, sino más bien se ha encontrado en la investigación que los perfiles son muy heterogéneos entre los abusadores. Lo que sí se viene tratando de sistematizar es que hay algunos abusadores que son ocasionales, que son mucho menos repetidos, y que son más bien algunos abusadores que están aprovechando una ocasión que se les presentó para cometer un acto sexual abusivo. Y hay después otro tipo de abusadores que son compulsivos. Estas son personas que están fantaseando continuamente con el abuso sexual infantil, que pertenecen a redes donde comparten imágenes, donde están planificando el hecho. Entonces, en esas dos maneras de cometer el abuso sexual hay unas diferencias importantes. Por supuesto, los que son compulsivos son más complicados para poder detener, y bueno, de ahí de nuevo también la importancia de la denuncia, porque cuando empiezas a tener varias denuncias que apuntan a un mismo victimario, probablemente ese victimario es un victimario en serie, entonces tiene varias víctimas, es importante tratar de detenerlo. Claro, entiendo de allí otro aspecto adicional de la importancia de la denuncia, pues puesto que eso es una manera bueno, de cercarlo, por decirlo de alguna manera. Y de prevenir futuros abusos, claro. Cuando Claro. tú puedes detener a alguien que ya tiene varias víctimas, lo más probable es que si no lo detienes va a tener más víctimas Va a en seguir camino. avanzando, sin duda. Claro. Fíjate, hablando de que tú me dices que no existe como tal un perfil psicológico del abusador, esto me lleva
al recuerdo de un comentario que hizo Abel Saraiva cuando conversábamos con él al respecto. Él decía que el niño, más o menos, estoy parafraseándolo porque seguramente no lo dijo exactamente así, pero él decía que el niño lo que no puede procesar lo repite. Entonces te pregunto yo, en ausencia de un perfil psicológico del abusador, ¿existe, sí, en cambio, alguna relación entre el niño que ha sufrido algún tipo de violencia sistemática y el adulto abusador? ¿Podría un niño abusado, podría repetir ese esquema cuando sea adulto? Sí, sí. De hecho, cuando tenemos situaciones de maltrato infantil de diferentes tipos, incluyendo el abuso sexual, los síntomas suelen ir en dos direcciones distintas. Llamamos síntomas más de internalización, donde el sufrimiento es más sentido por el individuo, se deprime, se aísla, se autoagrede, tiene ideas de culpa, tiene ideas de sentirse contaminado. Son síntomas más de internalización versus otros síntomas que son de externalización. Son niños que entonces se presentan más impulsivos, que pueden entonces, esos son los que tienen más probabilidad de repetir lo que sufrieron en carne propia con otros que perciban que están en situaciones más vulnerables. Y el abuso sexual puede repetirse y una de las cosas que se trata de identificar cuando hay una situación de abuso sexual que es cometida por un adolescente, por otro niño, es entonces explorar en ese adolescente o en ese niño si en su vida también hay episodios de abuso sexual. Y por eso, por ejemplo, a veces las casas hogares de detención son muy complicadas porque tienes niños que han vivido situaciones de abuso, entonces en esas casas hay que estar muy alerta porque pueden estar repitiendo el abuso, claro, si esas casas no están bien acompañadas por adultos responsables. Entonces sí, no todas las personas abusadas repiten, más bien hay gente que sucede lo contrario, es decir, hay personas que tienen más bien mucha constricción de su sexualidad, mucha constricción de su fantasía sexual, y la dificultad es más bien poder conectarse con de nuevo, crecer en poder tener un deseo sexual y un desarrollo sexual donde puedan disfrutar de su sexualidad. Hay otras personas que sí pueden entonces terminar repitiendo esos actos y agrediendo a otros como síntoma. Claro, esos casos que comentas, eso de hecho digamos, el patrón que se puede ver en las historias que hemos publicado en podcast, que son personas que más bien tienen que necesitar ayuda para tener una vida sexual y de pareja sana, ¿no? Claro, que la dificultad es más bien que ante lo vivido se constriñe la vida sexual, se le tiene mucho miedo, hay mucha angustia alrededor de la vida sexual y entonces tienen dificultades para después entonces poder disfrutar de su vida sexual de adulto. Claro. Eso de la repetición fue de las primeras observaciones que hizo Freud, en los primeros escritos que hizo cuando escribe estudios sobre la histeria. Lo que le llama la atención es que empieza a encontrar niños que están repitiendo actos de abuso que habían sufrido previamente. Eso lo escribe él hace 130 años. Ok, imagínate. Estamos conversando, para los que se suman en este momento, con Manuel Llorens, psicólogo clínico comunitario, profesor investigador de la Universidad Católica Andrés Bello y codirector de REACIN, que es la Red de Activismo e Investigación para la Convivencia, en el marco de la campaña El silencio es amigo del abusador para prevenir abuso sexual infantil. Manuel, estamos conversando sobre estos niños, estos adolescentes que pueden sufrir daño y en consecuencia se convierten ellos también en agresores. Te pregunto, ¿el apoyo recibido por los padres en su momento oportuno hace una diferencia significativa en las consecuencias dejadas por la experiencia e incluso para evitar acciones como esta? Sí, claro, absolutamente. Tanto así que en la calidad del vínculo con los cuidadores
es la variable predictiva más importante para poder saber cómo la persona va a poder tramitar su experiencia traumática. Si tiene la presencia de un adulto, preferiblemente sus padres, por supuesto, pero no tienen que ser sus padres, un adulto responsable que tiene un vínculo sano de confianza con el joven, con la joven, eso es el mejor pronóstico de que ese trauma lo va a poder procesar de mejor manera, ¿sí? Y eso sucede no solo con el abuso sexual, con todas las experiencias traumáticas, es decir, los niños que vivieron la tragedia de Vargas, la presencia de un adulto responsable, sintonizado emocionalmente con ellos, era lo que les permitió tramitar mejor toda esa experiencia, porque las emociones se tramitan interpersonalmente, entonces uno aprende a uno regular sus emociones a través de los vínculos tempranos. Entonces yo tengo a alguien que está disponible, que puede captar mi angustia, que puede ayudar a calmarme si estoy muy angustiado, si puede captar mi dolor y lo puede tolerar, si puede captar la rabia que tengo por lo que me sucedió y me puede ayudar a ponerlo en palabras. Eso es el mejor recurso que tiene disponible un niño que está viviendo una situación de abuso. Pero quizás déjame añadirte una cosa más, Héctor, que creo que es útil, que es que además de que es útil para procesar lo vivido, también cuando pensamos en la prevención del abuso sexual, el factor preventivo número uno es tener una relación con algún adulto responsable sintonizado y que escuche al niño, ¿sí? Porque cuando tenemos relaciones sanas de escucha y de sintonía con un niño o una niña, cuando tienen una experiencia que les asusta o que les confunde o que no entienden muy bien, hay más probabilidades que la reporten de antemano. Entonces, si los abusadores son personas que van como tratando de fraguar un vínculo para poder engatusar a la víctima, si un niño o una niña tiene la alerta de sentir que hay algo que no está bien y tiene un adulto que está disponible, probablemente lo va a consultar, va a preguntar, va a comentar algo. Y si ese adulto está con la sintonía adecuada, entonces quizás pueden actuar antes de que haya realmente un riesgo. Y lo hemos visto. La cosa es que la prevención es una cosa que sucede de manera a veces muy sutil, porque cuando funciona, pues no hay ninguna crisis. Pero sí hemos tenido, una mamá que está preocupada porque su hija le dijo que alguien se acercó de manera inapropiada. Entonces, bueno, sí, escúchala, trata de generar una conversación para entender mejor qué estaba pasando y sí, toma precauciones. Si tú sientes que hay algún tipo de riesgo, no dejes a tu hija con ese adulto en ninguna situación que pueda quedar sola. Procuremos entender qué es lo que está pasando, pero además mantener una supervisión de esa situación, y no necesariamente generar un alarma, un escándalo que en alguna situación podría no ameritarlo, pero si hay supervisión adulta, el abusador se va a eximir de tomar ese riesgo. Los abusadores suelen calcular las situaciones donde ven que no hay riesgo. ¿Y dónde hay riesgo? Donde no hay un adulto ahí pendiente. Muy comprendido, entiendo claramente el punto. De hecho, Abel comentaba de eso, que toda sobrereacción en el hogar de cualquier cosa del niño, pues llega un momento en que lo inhibe, porque si la gente hace un escándalo de cualquier cosa que el niño comente, el niño pues evita hablar de las cosas que lo inquietan y allí esto es un caldo de cultivo para que se aísle y eso favorezca el abuso, ¿no? Claro. La idea es que se pueda generar un espacio conversacional donde se pueda procesar juntos las cosas que le angustien, que le inquieten, que le generen curiosidad en la vida de este niño. Y la sexualidad va a ir apareciendo en la medida que va creciendo, y en la medida que ese espacio existe, pues hay más posibilidad de prever y de prevenir posibles situaciones de abuso. Claro, hogares donde haya comunicación, donde los temas no sean tabúes y se puedan conversar libremente. Exacto. Y donde haya, a mí me gusta la palabra sintonía
emocional, porque es como una radio que el canal está bien ajustado y entonces la comunicación es más clara. Eso no es fácil. Bueno, tú eres padre, sabes que no siempre uno Así es. está completamente claro de lo que está pasando en los hijos de uno, pero bueno, si hay un papá atento, es más fácil que eso se capte en su momento. Claro, claro, porque además si compartes mucho con tus hijos, los conoces bastante y puedes descubrir síntomas, reacciones, actitudes anómalas que te permiten abordarlo de alguna manera. Claro, eso no significa que siempre se va a tener esa posibilidad y a veces sí, los padres están bien sintonizados, porque si no puede ser a veces culpabilizador para los padres, son unos padres disponibles, pero bueno, tuvieron una circunstancia terrible y igual no se captó a tiempo, pero sí ayuda cuando el padre está ahí sintonizado. Definitivamente. Ahora hablemos un poco, Manuel, sobre el adulto que acude a terapia por estos traumas dejados por el abuso sexual infantil. Ujú, ujú. Te pregunto si es posible una respuesta a esto. ¿Cuáles suelen ser los asuntos que más los atormentan de esas experiencias? En tu experiencia, ¿qué es aquello que suele ser reiterativo en su dolor, que lo Ya. manifieste? Eh, es, este, es una pregunta interesante. El abuso sexual genera afectación en diferentes áreas, ¿sí? Que te comento ahora para responder tu pregunta, pero no necesariamente este, el área de mayor afectación es igual en todas las personas y no necesariamente las personas cuando vienen a consulta lo relacionan de entrada con episodios de abuso, ¿sí? Muchas veces la gente viene porque hay algo en su vida actual que les está generando sufrimiento y es en Claro. la exploración que empiezan a entender que la experiencia de abuso también tiene que ver con ese sufrimiento actual. A veces sí sucede que alguien, bueno, tiene ese tema pendiente y finalmente decide ir a consulta por ese tema específicamente como motivo de consulta. Pero muchas veces es que vienen por alguna de las áreas estas afectadas. Te cuento algunas de las cosas que suele estar afectado. Una importantísima es regulación emocional. Por regulación emocional entendemos la capacidad que tiene la persona de captar lo que está sintiendo, de identificar sus sentimientos y después de lidiar con sus sentimientos. Eso significa la persona cuando se molesta puede identificar que está molesto, puede expresarlo más o menos adecuadamente y después de que hace algo con eso se logra serenar. La persona está enamorada y bueno, genera toda una convulsión eso en su vida, pero eso no la desorganiza su funcionamiento. Bueno, cuando la persona tiene su regulación emocional afectada o le cuesta identificar lo que está sintiendo o está muy aplanada afectivamente o siente, pero siente que eso la abruma, que la desborda y que no logra entonces canalizar las emociones para poder ser funcional. Entonces hay personas que vienen eso bueno, sufren de unos insomnios terribles que le quitan toda la capacidad de descansar y dormir, sienten que cuando se molestan pierden completamente el control y tienen problemas en el trabajo. Ahí hay problemas de regulación emocional que podrían venir por muchas causas, pero una es por situaciones traumáticas. Otra área de funcionamiento que queda muy afectado es el tema de la identidad. Entonces, las personas que han sufrido situaciones de abuso, muchas veces, no siempre, pero muchas veces tienen una sensación de culpa, de cargar con un peso de algo que se sienten contaminados, sucios, que no tienen la misma pureza, la misma valor que otras personas, porque bueno, es una experiencia donde en el momento en que la identidad se está formando, tienen una experiencia clandestina, Claro. prohibitiva, que los demás le entienden. Entonces, las sensaciones de haber participado en algo indebido afectan la identidad. Entonces, bueno, vienen con eso. Pero otro muy importante es que las relaciones interpersonales, sobre todo íntimas, son problemáticas
el abuso sexual sobre todo destruye la confianza, la capacidad de confiar en alguien se ve muy afectada porque, bueno, yo tuve un adulto en que confié y utilizó esa confianza para aprovecharse de mí. Entonces volver a confiar en alguien se vuelve problemático. Entonces las relaciones íntimas en general son, bueno, ahí tienes tres áreas distintas, relacionadas pero distintas del funcionamiento, con que muchas veces vienen personas que han vivido situaciones de abuso. Y a veces, bueno, lo sexual puntualmente, la persona trae pues angustias alrededor de lo sexual y le está costando poder disfrutar su vida sexual, y entonces, bueno, ahí a veces más claramente lo relacionan que han vivido episodios de abuso que probablemente tienen que ver con eso. Te pregunto, ¿se puede dar el caso de que una persona acuda a consulta por desórdenes que siente de carácter emocional en su vida actual y tener sepultado en su recuerdo, es decir, no tener registrado en su recuerdo un episodio de abuso sexual? ¿Eso es posible? No solo posible, sino que es común? O sea, muy comúnmente en consulta lo que encontramos es personas que traen un sufrimiento actual y que solo cuando se empieza a dar el vínculo terapéutico, que la persona puede empezar a explorar su vida en un sitio de confianza y de seguridad, la persona evoca algún recuerdo traumático. Eso es frecuente que suceda porque, bueno, uno de los síntomas centrales del abuso y de todos los traumas es la disociación. La disociación es la desconexión de alguno de los procesos psicológicos. Uno de ellos es la memoria. Entonces, todos hemos tenido la experiencia de que si estuvimos en un accidente o en un asalto, o alguna experiencia muy intensa emocionalmente, no necesariamente ni siquiera negativa, después nos cuesta como recordar el detalle. Cúnchale, como que hay una laguna ahí de algo de lo que pasó en el accidente de tránsito y yo sé que yo reaccioné, pero ahora no me acuerdo cómo es que yo hice para reaccionar. Bueno, eso es un elemento disociativo. Cuando hay abuso sexual, y sobre todo cuando es repetido, suele haber disociación, aunado a que el abusador normalmente le está diciendo, no le cuentes a nadie, esto mantenemos entre nosotros. Entonces está además como empujando hacia desconectarme de mi propio registro de lo que está pasando, ¿no? Entonces sí pasa que la gente en consulta es que logra como volver a evocar episodios que quedaron sepultados en el recuerdo. Sí, qué terrible. Y esta pregunta ahora, a ver, el abusador compulsivo puede llegar incluso a concientizar lo que está haciendo y, por ejemplo, acudir a terapia. ¿Se puede dar casos como eso? Sí se puede dar. Los abusadores no suelen buscar terapia. Suelen funcionar con eso de manera muy oculta. Bueno, primero es un pensamiento que les puede llenar de angustia y que les puede saber que es prohibido, entonces lo mantienen muy, muy callado. No es frecuente que los abusadores sexuales vayan a consulta, pero sí hay casos de personas que tienen el pensamiento compulsivo de querer abusar y preocupados por ese pensamiento buscan ayuda. Muchas veces buscan ayuda, por ejemplo, en lo religioso. Entonces, buscan como que alguien les trate de calmar, sanar el pensamiento, pero eventualmente, bueno, y en la medida que hay más conciencia de la problemática, hay más posibilidades de que busquen ayuda psicológica, pero tampoco hay tantos de desarrollo de instituciones, servicios, profesionales que atiendan a victimarios. Eso es un tema complicado en nuestro país, pero también lo es en el mundo. Es decir, hay mucho más desarrollo de atención a víctimas que de victimarios. Y bueno, claro, que también el victimario ya entra en un tema legal, o sea, primero hay un crimen antes que un paciente, entonces bueno, hay algunos dilemas complejos también. Por supuesto, en todo caso, quizá sea un asunto de después que digo en el mundo después, ya se puede atender el asunto psicológico, ¿no?
Bueno, se sigue trabajando en tratar de tener dispositivos de atención. Hay diferentes propuestas más allá de toda la parte legal. Inclusive hay estados en Estados Unidos donde se ha propuesto y se ha planteado el tema de la castración química, es decir, Ujú. que de manera química le reducen el deseo sexual a los abusadores, un poco para ver si eso ayuda a que puedan lidiar mejor con esta compulsión. Pero es un área bastante todavía controversial y en desarrollo, ¿no? Claro. Y te pregunto, me quedó en el aire algo que comentaste ahora, cuando la persona que siente los impulsos sin haber cometido actos, que acude, por ejemplo, se refugia en lo religioso, etcétera, y no acude a un psicólogo, a una ayuda psicológica profesional, no corre el riesgo de, saber, reprimiendo los impulsos, ceder al hecho. Claro, sí, claro, por supuesto, por supuesto. En la medida que alguien piensa compulsivamente más en algo sin poder llevarlo a tener algún tipo de atención y tratar de entender de dónde está viniendo estos pensamientos compulsivos, pues sigue siendo un riesgo latente de que lo pueda actuar, por supuesto. Bien, ahora, si quisiera saber algo, no sé, voy a poder formular la pregunta adecuadamente como para que me entiendas, pero hay personas que acuden a consulta por haber sufrido episodios de abuso sexual infantil y tienen conciencia de ello, y hay personas que no lo hacen. En el entorno familiar, en su construcción psicológica, en sus valores, ¿qué hace la diferencia? Que una persona se niegue, por ejemplo, a acudir a consulta, o una persona entienda que puede recibir ayuda psicológica. No sé si me capta. Sí, sí, sí. Ok. Sí, hay como un elemento como muy importante para tener muy claro y poder proveer ayuda y poder proveer mensajes que puedan ayudar a que la persona acuda a la consulta. Y es que tener muy claro que una persona que ha habido situaciones de abuso sexual es una persona que ha sido traicionada en su confianza. Además, traicionada en su confianza en la infancia. Es decir, tenemos niños y niñas que tuvieron actos donde un adulto que debía estar en una posición de cuidarlos, de protegerlos, de ayudarlos a crecer, traicionó un poco ese pacto que además como sociedad tenemos acordado, por eso hay leyes especiales de protección a la infancia, traicionó ese pacto a nivel social, pero muchas veces además a nivel familiar o cercano, será en algún adulto que la persona conocía, traicionó la confianza para su propio provecho y sometió a esta persona a una situación de temor, de vergüenza, de dolor. Entonces, esta persona le va a costar muchas veces confiar de nuevo en la adultez. Entonces, pensar que yo voy a una relación terapéutica donde yo deposito confianza en un adulto que no conozco y que además voy a tener que hablar de cosas personales, eso no le gusta a nadie. O sea, tener que ir a hablar de las cosas que me duelen, en principio es difícil ya de por sí, pero si voy a hablar de episodios donde la confianza fue traicionada, es durísimo el proceso de volver a confiar en alguien. Entonces, en ese sentido, hay que ser comprensivos en que no es tan fácil buscar ayuda. Yo creo que, de nuevo, todo lo que concientiza y que ayuda a transmitir información, como lo que ustedes están haciendo con la campaña, de que es posible recibir ayuda, de que la mejoría puede ser significativa si tiene ayuda profesional, de que la persona sí se puede sentir mejor y puede superar episodios que en el pasado le han dejado una marca. Todo eso ayuda, y bueno, y tener profesionales bien formados que estén disponibles, tener redes profesionales a la disposición, eso ayuda a que aumente la posibilidad de la que la persona tenga ese apoyo. Pero creo que hay que entender que no todo el mundo se siente a disposición, y bueno, en mi experiencia, las personas pueden tardar mucho tiempo en poder decidir finalmente trabajar ese aspecto de su vida. Inclusive he tenido personas en consulta que les viene el recuerdo, y en consulta hacen como conciencia de que eso era importante en sus vidas, y en ese momento te dicen, mira, esto está aquí,
y yo sé que esto es importante, pero ahorita no siento que puedo lidiar con esto en mi vida y yo necesito tiempo. Y esas personas se han ido y han regresado a los 2 años y a los 2 años te dicen, mira, ya me siento que tengo la disposición para hablar de eso y se entiende. O sea, lo traumático es duro y no es fácil hablar de lo traumático. Claro, porque tiene además una carga de indebida, de vergüenza, Sí, del pudor mancillado. Claro. Y esa persona que de pronto se niega a abordarlo, se niega a elaborar el tema, a conversarlo, callarlo durante mucho tiempo puede generar riesgo de suicidio al no poder resolver esa experiencia. Bueno, la autoagresión es una de las manifestaciones del maltrato infantil en general y del abuso sexual en específico, y si diferentes versiones de autoagresión pueden aparecer, no aparecen en todos los casos de nuevo, pero sí pueden aparecer, y en eso incluye tanto las ideas de muerte, de querer morir, como los posibles intentos suicidas, sí puede ser una de las consecuencias que las personas están padeciendo después de haber vivido situaciones de abuso sexual. De hecho, a veces los motivos de consulta son porque ya la persona intentó y por eso la están trayendo a la consulta, y ahí uno puede como empezar a reconstruir que parte del malestar tiene que ver también con todos estos recuerdos abusivos, sí. Y para estas personas, y para personas que tienen, que están en el dilema y en la necesidad de pronto, ven una luz, una necesidad de conversarlo, entienden que deben tratar de abordarlo porque le está haciendo, digamos, le está dificultando una vida normal, sana, y la atención psicológica en línea es una ayuda, o necesariamente deberían acudir a consulta, a terapia presencial. Hay que evaluar, y lo que hay que evaluar es de entrada, o sea, la primera función importante de la ayuda que puedan recibir es proveerles de seguridad, ¿sí? Es decir, hacer mucho énfasis en que la persona sienta que la relación es de confianza y ese espacio es seguro. Y la seguridad incluye poder hacer una evaluación clínica que te permite saber esta persona está muy afectada y le está costando mucho las funciones más sencillas del día a día, o no, esta persona sí está sufriendo mucho, está muy dolida, pero está pudiendo sobrellevar eso de manera razonable, no le está interrumpiendo su trabajo, no le está interrumpiendo alguna de sus relaciones interpersonales normales. Entonces esta persona tiene la capacidad de poder procesar experiencias dolorosas y no desorganizarse de manera muy significativa. Si eso no es así, si la persona, y eso es, bueno, de eso es la formación clínica, poder hacer esa evaluación, si la persona sí tiene algún riesgo de que cuando uno entra a hablar de lo traumático, eso la abruma y le hace, por ejemplo, no, es que estuve en sesión contigo y después de eso tuve que volver a tomar alcohol 3 días seguidos porque si no, no aguanto la angustia. Si el trabajo lo traumático la desorganiza mucho, entonces probablemente es preferible una terapia presencial donde además se pueda negociar. Necesitas más de una sesión semanal, la persona está disponible por teléfono en cualquier momento que haya algún tipo de situación de riesgo, se necesita acompañar también con un psiquiatra que medique por alguno de los síntomas. Sí, en base al nivel de riesgo que tiene la persona, se tiene que decidir cuál es el tipo de formato de atención clínica que se va a ofrecer. Y hay personas que sí, que teniendo episodios traumáticos funcionan bien en línea y con una sesión más o menos estándar de una vez por semana, pero hay personas que tienen una afectación mucho más grave y sí necesitan un formato mucho más presente y mucho más continuo. Claro. Fíjate, Manuel, tú comentaste que en el caso de los niños que reciben abuso sexual infantil es clave en la familia, lo digo de manera sintetizada,
escuchar, conectarse con el niño y aceptar lo que está, todos sus estados anímicos. ¿Hay algo adicional que puedas dejar como recomendación a los padres en caso de que sientan que un niño puede haber padecido abuso sexual y le esté costando hablar del tema? Sí, sí, bueno, que también para un padre eso es una experiencia muy difícil, muy dura, que la puede dejar como muy desconcertada, y bueno, entonces también le puede llenar de vergüenza, el padre se puede sentir que está interpelado porque piensa que de repente no supo proteger a su hijo o su hija en un momento dado. Uh-huh. Entonces, bueno, los padres también necesitan acompañamiento, que los padres Uh-huh. no se queden solos con eso, que los padres también, si se Muy importante. quedan impactados, busquen ayuda profesional, puedan hablar con personas que están formadas en manejo de abuso sexual. Es súper importante, porque bueno, a veces los padres se quedan, eso, como muy también inhibidos, sin saber qué hacer y como tratando de desear que se pase la página rápido y que no hable más de eso. Y bueno, lo que están necesitando ellos también, y ni siquiera Claro. por negligencia, sino porque realmente Uh-huh. uno se pone en los zapatos de un padre que está recibiendo esa noticia, se puede imaginar Claro. el shock y el impacto. Entonces, bueno, que también Es correcto. pero para subrayar el tema de escuchar, quizás vale la pena. Se ha hecho investigación sobre los reportes que hacen niños de episodios de abuso sexual y los porcentajes de las veces que después se ha podido demostrar que sí era cierto son muy altos. Es decir, cuando un niño o una niña está reportando que hay un episodio de abuso, que está viviendo una situación sexual que le incomoda, que le asusta, que le hace sentir mal, el porcentaje de veces que eso es cierto es muy alto. Las veces en que eso se ha encontrado que puede no ser cierto, que es alrededor, si no me equivoco, son investigaciones donde eso sucede en menos del 10% de las veces, estamos hablando de Uh-huh. alrededor del 5% de las veces, normalmente se encuentra en situaciones de divorcios complicados, ¿sí? Uh-huh. Entonces, en situaciones de divorcio complicados se ha encontrado que a veces hay reportes de abuso sexual que después no terminan siendo ciertos y están enmarañados en todo un conflicto familiar muy difícil, ¿sí? Claro. Donde se está manipulando al niño para que diga una cosa u otra. Pero fuera de eso, es muy poco probable que un reporte de abuso sexual no tenga algo de cierto. Eso lo comentaba Ana Vázquez. Ella decía, por defecto al niño se le debe creer. Sí, sí, sí. Y me quedo también con algo muy valioso que dijiste, que es el hecho de que el padre tiene que entender, o los padres tienen que entender que también necesitan ayuda porque no pueden lidiar solos con eso, porque para ellos también es algo traumático y algo que los puede superar. Sí, 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 claro, claro. Los padres que puedan escuchar esto y las cosas que ustedes vienen sacando en la campaña, es importante entender que tienen lugares donde pueden acudir y que les va a ayudar, y que el tema no es culpabilizarlos, sino más bien apoyarlos para que puedan lidiar con esa situación, ¿no? Manuel, muchísimas gracias. Estuvimos conversando con Manuel Llorens, psicólogo, profesor investigador de la Universidad Católica Andrés, psicólogo clínico y comunitario, codirector de REACIN y especialista en temas relacionados con violencia interpersonal y comunitaria, entre otros temas, porque además es especialista en psicología del deporte y poeta. O sea, Manuel, de verdad, muchas gracias por tu tiempo. Para ti deben ser cerca de las 3 de la mañana. De verdad, valoro muchísimo que nos hayas querido acompañar a pesar del cambio del uso horario. Y bueno, a todos los que nos acompañaron, muchísimas gracias. Esta conversación valiosa con Manuel va a quedar grabada, se va a poder seguir escuchando en las redes a través del mismo enlace con que entramos a escucharla. Y bueno, todo lo que puedan hacer por divulgar la información que tenemos en la página de La Vida de No sobre el abuso sexual, en la campaña El silencio es amigo del abusador, contribuye a que el tema se mantenga en la opinión pública.
Manuel, gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias, Héctor. Siempre es un placer conversar contigo y con la vida de Nos y creo que es muy importante hablar del tema y ponerlo en la opinión pública como vienen haciendo. Así que encantado de poder compartir con ustedes. Así es. Bueno, gracias, un abrazo. Gracias a todos por acompañarnos. Feliz noche.